Si piensas que iluminar tu casa es solo colocar bombillas, quédate porque hoy te cuento cómo mejorar la iluminación de tu hogar sin tener que remodelar todo. Hola, soy Dazuli Pantoja, neuroarquitecta y diseñadora de hogares vivos. Y una de las preguntas que siempre suelen hacerme es, Dazuli, ¿cómo puedo mejorar la iluminación de mi casa, de mi hogar? ¿Cómo puedo hacer que mi casa se sienta mucho más iluminada, más ventilada? Y evidentemente, como les respondí hace poco, creo que esto parte de un diseño inicial que estuvo mal pensado y en el cual no se tuvo en cuenta una buena iluminación natural. Pero la solución ante estos problemas de falta de iluminación, de que de pronto tu casa se vea oscura, se sienta fría, es una simple respuesta. Usa capas de iluminación. Y de eso quiero que hablemos hoy. Tristemente, muchos hogares dependen de una sola luz en el techo y eso hace que el espacio se vea plano, frío, incluso deprimente. La iluminación afecta nuestro estado de ánimo, nuestra concentración, nuestro descanso, incluso nuestras relaciones. Así que pensar en crear diferentes capas de iluminación, así como nos vestimos con diferentes capas, hace que el ambiente en nuestro hogar se transforme completamente, ayudando a que pueda mejorar nuestro estado de ánimo, nuestra concentración, nuestro descanso, incluso esas relaciones y conversaciones dentro de nuestro hogar. Así que vamos a empezar a desglosar cada una de estas capas de iluminación. En algunos casos vas a encontrar que son solo tres, en algunos anexarán alguna otra, pero yo quiero hablarte hoy de 5 capas que considero son importantes que tengamos en cuenta dentro de nuestro hogar. Bien, entonces empecemos. Una de las principales capas, y es quizás la que puede estar afectando probablemente de fondo cada uno de nuestros hogares para que se sientan poco iluminados, tiene que ver con la iluminación natural. Y es esa entrada de luz que puede venir de ventanas, tragaluces o incluso puertas que son en vidrio o en algún material translúcido. Es una entrada de luz que es gratuita, que es saludable y que cambia a lo largo del día. Es decir, es totalmente natural. Todas las siguientes que te voy a mencionar son artificiales, pero esta es natural. Así que es importante, esto evidentemente también está muy relacionado con cómo está orientado tu casa, de dónde proviene la luz. Y evidentemente si tu casa está más hacia ciertos puntos cardinales, pues va a tener mucha más fuente de luz que otras casas que estén ubicadas hacia otro punto cardinal. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Pero piensa por dónde entra la luz y piensa en esta primera capa de iluminación. Piensa en mantener esas ventanas abiertas, en mantenerlas limpias, en utilizar también espejos de forma estratégica para que puedan reflejar esa luz. De hecho, en uno de los últimos proyectos o de las últimas asesorías, acompañamientos que estuve haciendo, uno de los problemas o de las carencias que tenía este proyecto era evidentemente falta de iluminación. Y lo que hicimos fue hacer 2 cosas puntuales. Número 1, pintamos la pared a la que reflejaba la luz, la pintamos totalmente de blanco y también le propuse a la chica que utilizar pequeños espejos para que puedan sobre esa pared puedan reflejar esa luz a todo el resto del espacio. Entonces es importante que te fijes número 1 en esta primera capa de esta iluminación natural, que te fijes por dónde entra la luz y cómo puedes hacer para replicarla y mejorarla y amplificarla en tu hogar. La segunda capa es también quizás otro problema principal que puede estar afectando la iluminación de tu hogar y tiene que ver con una iluminación general. Digamos que esta es la iluminación base, así como esos puntos que se trazaron, puntos de luz que se trazaron cuando hicieron esa casa. Y si hubo ausencia o falta de planificación en esos puntos de luz, es muy probable que en algunos espacios de tu casa sientas que se ve oscuro o que
se hizo necesario amplificar más esos puntos de luces, pero quizás solo se pensó en un punto central por espacio y no se tuvo en cuenta que el espacio de pronto es más importante que solo centrarnos en un punto central. Es más importante que podamos fijarnos más en los espacios que transitamos o en esas circulaciones para que podamos iluminar cada uno de esos espacios por los que vamos recorriendo. Entonces, en vez de pensar en una luz central por espacio, hubiese sido mucho más recomendable pensar en cuatro puntos que sean de pronto de una luz de menos voltaje, pero que va a potenciar y hacer que todo ese espacio esté totalmente iluminado sin sombras y pueda mejorar. Pero en esta iluminación general, es importante también que puedas pensar en amplificar el tipo de luminaria que colocas, desde los lúmenes que esa bombilla, llamémosla así, aporta. Entonces, para mejorar esa iluminación y de pronto no gastar en invertir en más puntos de luz, es importante que mejores esa luminaria que tiene ya esa iluminación general. Y esta iluminación general evidentemente corresponde a toda la iluminación general de tu hogar, pero que, como te darás cuenta, corresponde realmente a la primera capa artificial dentro de tu hogar, ya sacando la iluminación natural. Y ahora esto se pone mucho más entretenido porque ahora vamos a empezar a colocar, así como de pronto cuando nos vestimos, nos ponemos un pantalón y una blusa, ¿cierto? Pero eso no arma el outfit completo, sino que es necesario colocarnos los accesorios, es necesario colocarnos esos elementos que van a hacer que destaque mucho más esas prendas que ya tenemos. Entonces acá viene lo interesante. Y es que la tercera capa es una iluminación puntual o focal y esta se utiliza para iluminar zonas específicas para tareas específicas. Entonces tiene que ver, por ejemplo, con una lámpara de lectura que puede estar ubicada en una zona de lectura o puede estar ubicada en simplemente en la zona de la sala para decir que en este espacio lees. Y es una iluminación que es, como su nombre lo indica, puntual o focal, o sea que tú puedes, de hecho hay algunas que tú puedes redireccionar de acuerdo a qué dirección quieres tú que te ilumine. Existe también algunas colgantes que ubicamos la mayoría en los comedores, incluso en las salas. Bueno, de eso te voy a hablar ahorita un poquito más. O incluso algunos apliques, pero como su nombre lo indica, son luces que son puntuales o focales y agregarlas va a hacer que se amplifique mucho más la iluminación en tu espacio. Es decir, si de pronto hay zonas en tu sala que están más oscuras, al colocar una lámpara de piso allí va a hacer que el espacio general se sienta mucho más iluminado con esta tercera capa. Y esta siguiente es similar y tiene que ver con una iluminación ambiental o decorativa, pero esta va mucho más acorde como con esa intención de hacer que el espacio se sienta como acogedor, se sienta cálido y se sienta como un verdadero refugio. Y esta la podemos lograr con tiras LED, con lámparas indirectas o incluso con guirnaldas, y con esas lucecitas de Navidad. Y eso hace que el ambiente, por ejemplo, en terrazas, balcones, se sienta mucho más iluminado, pero también de una forma que no es directa, y ya te voy a explicar todos estos términos, sino de una forma que es difusa, pero que logra que el ambiente cobre mucha más luz. Te quise colocar una quinta capa que, aunque creo que hace parte de la iluminación general, te la dejo por aquí como quinta, no porque este sea como el orden en que se deben ir ubicando, sino porque creo que es importante no sacarla de cada una de estas iluminaciones y tenerla presente. Porque probablemente si tú estás pensando en mejorar la iluminación de tu hogar, probablemente es porque ya tienes una construcción, ya tienes algo base. Y quizás no pensaste en este tipo de iluminación y tiene que ver con esta capa de iluminación que es la iluminación arquitectónica. Y esta va muy ligada o muy integrada al diseño del espacio y lo que pretende es
que podamos por medio de cada una de las iluminaciones que ya te mencioné, ¿cierto? Por medio de pronto de la iluminación ambiental que te mencioné, de esas tiras LED, poder de pronto definir ciertas circulaciones, poder, se ubica mucho en escaleras también para definir los trazos, ¿cierto? Como cada uno de los pasos de esa escalera se usa también, por ejemplo, en los baños para que podamos definir ciertos nichos o en algún tipo de mobiliario. Pero lo importante aquí con este tipo de iluminación es poder destacar las texturas, jerarquizar zonas, poder definir volúmenes, pero nuevamente va muy ligada con esta iluminación general, que es algo que debes hacer desde el principio, pero que quise colocártela aquí para que si tu caso no es el de que ya tienes algo construido, sino que estás pensando en construir, para que puedas tenerla en cuenta antes de pensar en que simplemente iluminar tu espacio consiste solamente en colocar lámparas por todo el espacio sin pensar realmente en que necesitamos que cada una de estas capas de iluminación lo que pretende y lo que busca, como te lo he mencionado en otras veces, es asemejar un poco lo que hace el sol, ¿cierto? El sol, si te das cuenta, no tiene una luz que es continua a lo largo del día, sino que es una luz que va cambiando a lo largo del día y va haciendo que nosotros en nuestro ritmo circadiano sepamos cuándo es momento de estar activos y cuándo es momento de descansar. Pero eso quizás te lo explicaré en otra clase. Coméntame aquí abajo si te gustaría que habláramos un poquito sobre eso también. Pues bien, es importante mencionar no solamente el qué de las formas o las capas de iluminación, sino también el cómo estas capas iluminan el espacio, y aquí es necesario que hablemos sobre los tipos de iluminación. Y existen por lo menos 3 tipos de iluminación. La primera es una iluminación directa, y esta es una iluminación que va en línea recta desde esa fuente de luz hacia un objeto. Puede ser puntual o puede ser focal, y se utiliza normalmente en comedores, en barras, en escritorios. Y estas tienen que ver con bombillos que están expuestos, lámparas colgantes sobre alguna superficie. Y es importante aquí que tú tengas en cuenta, y de hecho esto es algo de lo cual les comparto a mis asesoradas en ese acompañamiento que hacemos, que es importante entender a qué altura debe estar esta luz para que logre alumbrar el espacio, para que no te quede ni muy bajo, que te puedas golpear en la cabeza, ni tampoco que te quede muy alto, que no cumpla su función de iluminar ese espacio puntual o focalmente. La segunda tiene que ver con un tipo de iluminación indirecta. Y esta normalmente es una iluminación que rebota en paredes, en techos u objetos antes de llegar a ti. Suaviza las sombras y crea un ambiente relajante, a diferencia de la directa, que crea sombras, porque al ser directa va a crear todo lo que no está alumbrando, va a crear sombras, pero la indirecta va a suavizar esas sombras y va a crear un ambiente mucho más relajante. La luz puede dirigirse hacia arriba o hacia abajo, incluso ser mixta, pero lo importante aquí con este tipo de iluminación es que va a destacar cada uno de esos acabados arquitectónicos, y tiene mucho que ver con la última capa de iluminación que te mencioné. Y esta se emplea sobre todo en corredores, en baños, en techos, y un ejemplo de ellas pueden ser las lámparas de pie que están dirigidas, que como te dije, tú puedes, en muchas de esas lámparas de pie, tú puedes dirigir hacia donde tú quieres que esa luz llegue, y normalmente colocarla dirigiéndola hacia el techo va a hacer que esa luz que caiga luego va a ser una luz indirecta que es mucho más suave, pero que al mismo tiempo te va a alumbrar. Entonces es importante que tengas eso presente. También pueden ser algunos LED detrás de los espejos, que de hecho está súper recomendado que en vez de colocar una luz para verte, si de pronto es un espacio en el que te maquillas, para tú poder verte claramente, es mucho más recomendable tener una luz LED detrás del espejo, que va a ser una luz que te va a dar de frente a una luz que te pegue en la cabeza, lo cual tú puedes generar ciertas sombras en el espacio.
Ahora el tercer tipo de iluminación tiene que ver con una luz que es semidirecta o más bien difusa, y esta lo que hace es que se dispersa uniformemente gracias a esas pantallas translúcidas que tienen este tipo de luminarias, que pueden ser también materiales opalizados como el vidrio, el acrílico, incluso telas, que lo que hacen es suavizar la luz y crean ambientes cálidos y acogedores. Reducen ese contraste que existe entre la luminaria como tal, y reducen también un poco las sombras. Es ideal para iluminar de forma general, sin dureza, es decir, crea un ambiente que se siente iluminado, pero que no se siente incandescente, que no se siente así totalmente resplandeciente. Y es ideal también para espacios sociales. Aquí, por ejemplo, encontramos plafones con difusor o lámparas que pueden ser en tela, que sé que las conocemos, o incluso algunas que vienen ya con algunos elementos tejidos naturales y demás. Y bueno, ya vimos el qué, vimos el cómo, y ahora quiero que hablemos un poquito sobre esos tipos de luminaria que ya vienen siendo ese objeto que va a hacer que el espacio luzca iluminado. Y que es finalmente lo que nosotros de alguna forma compramos, ¿sí? Pero que quiero aquí hacer un paréntesis, y es que quiero decirte que este tipo de luminaria que nosotros colocamos no solo aporta luz al espacio, sino que también aporta o tiene mucho que ver con nuestro estilo. Y de eso quiero hablarte un segundito, y es que estos tipos de luminaria en el workshop Hogares Vivos, que te doy la noticia, la primicia por aquí, va a salir muy pronto nuevamente porque tenemos varios tiempos de no hacerlo. Uno de los ejercicios que hacemos es poder escoger ese tipo de luminaria dentro de cada uno de las cosas o de los elementos que componen tu estilo, que te lo menciono rápidamente. Está el color, están las plantas, los materiales y texturas, el mobiliario, y está la iluminación. Y pareciera que la iluminación solo es algo funcional, pero realmente también tiene mucho que ver con la estética, y tiene mucho que ver también con tu esencia, con ese estilo que tú deseas reflejar. Entonces, independientemente del tipo de luminaria que tú escojas, la forma o el diseño de esa luminaria va a hablar mucho sobre quién eres tú, sobre tus gustos, sobre tu estilo y lo que deseas reflejar en ese espacio. Y existen por lo menos 5 tipos de luminarias, que no es necesario que tengamos cada una de ellas, pero que sí es importante que las conozcamos y que nos dejemos llevar por nuestra intuición de cuáles funcionan mejor en nuestro espacio. Entonces están las luminarias de techo, las luminarias colgantes, están los apliques de pared, están las luminarias de piso, están las lámparas de mesa, y está por último la iluminación embutida o LED oculta. Esta no suelo colocarla como entre las opciones que escogen las chicas, porque creo que hace parte mucho más de algo ya arquitectónico, de algo que si bien tú puedes, y ya los vendes, ¿cierto? Ciertas cintas LED que tú puedes hacerlo tú misma y coger y de pronto, como te mencioné, detrás de algún espejo en el baño, colocarla, pero no aporta mucho al estilo como tal, pero sí aporta mucho al espacio, evidentemente. Así que, como ves, mejorar la iluminación de tu hogar es mucho más fácil de lo que crees. Es simplemente meditar y evaluar cada una de estas cosas que te acabo de compartir. Y quise dejarte algunas preguntas que pienso que es importante que puedas hacerte por cada espacio, y te las voy a mencionar a continuación. Lo primero es, ¿estoy aprovechando la luz natural en este espacio? Y número 2, ¿tengo algún tipo de iluminación arquitectónica? Número 3, piensa en qué tipo de luz estás usando, si estás usando directa, indirecta, difusa, o si estás usando varias de ellas, o si no estás usando ninguna y de pronto necesitas implementar alguna de ellas. Número 4, piensa si ya tienes esa luz general, que como te lo mencioné, es importante también amplificarla en caso tal de que sea carente.
Número 5, piensa en dónde necesitas una luz puntual y que esa luz puntual va muy acorde con tu ritmo de vida. Si de pronto te gusta leer o si de pronto te gusta cuando llegas del trabajo, no te gusta prender las luces generales de tu casa, sino simplemente crear un ambiente diferente, entonces es importante que tengas esa luz puntual. Número 6, piensa en qué luz me haría sentir más a gusto por la noche. Y aquí tiene que ver mucho con esa luz de acento o esa luz que te mencioné que es decorativa, que tiene que ver mucho con esas guirnaldas, con esa luz tenue que hace que el ambiente se sienta mucho más acogedor. Como verás, no solamente se trata de lámparas, sino que se trata realmente de cómo te quieres sentir y qué ambientes o qué atmósferas cada una de estas capas de luz va a crear. Al igual que como nos vestimos con capas para transmitir ciertas emociones y transmitir un mensaje sin palabras, lo mismo hace la luz en nuestro espacio. Al usar cada una de estas capas, lo que estamos transmitiendo son esas sensaciones y esos sentimientos que queremos sentir. Si quieres que tu hogar se sienta más acogedor, piensa en crear o en usar cada una de estas capas. Si te gustó esta clase y también si quieres enterarte de cuándo va a ser ese workshop para que tú puedas descubrir cuál tipo de luminaria va más con tu estilo, pues te invito a seguirme en mis redes sociales, en Instagram como edificadas.neuroarquitectura, y también te dejo por aquí mi WhatsApp para que te sumes a la comunidad de mujeres. Te interesa mucho estar este mes allí porque tengo una sorpresa preparada para todas las chicas que hagan parte de la comunidad. Así que sin más, nos vemos en un próximo video. Bye bye.